Hola, bienvenidos una vez más a Oman, Historias del Arte y el Judaísmo. Hoy nos vamos a permitir un viaje sonoro desde Salónica a París y de Berlín a Madrid para recrear los trazos dibujados por la vida de Juana Mordó, una marchante, galerista, coleccionista e incluso salonier del Madrid artístico entre la segunda mitad del siglo XX y la segunda mitad de los años 80. Un claro y grande exponente sefardí de la vanguardia hispánica, cuyo legado engrosa fondos artísticos importantes como el Círculo de Bellas Artes, así como en otras fundamentales instituciones de España, de este país pródigo en pintores y luz, como pueden ser las 57 obras de la colección Juana Mordó en la Academia de San Fernando y el tener la medalla de oro de las Bellas Artes que le impuso Su Majestad el Rey Juan Carlos I en el Museo del Prado. Juana Mordó nació en el año de 1899 en Tesalónica, que por aquel entonces pertenecía aún al Imperio Otomano, y en esta importante judería sefardí que empieza por estos años a languidecer, empieza a disfrutar de su último esplendor, que se vendrá abajo con el asesinato del rey de Grecia, Jorge I, en Tesalónica, el posterior problema de la Primera Guerra Mundial y en mitad de la guerra el incendio de 1917 que acabó prácticamente con la judería en sí. Hannah nació el 26 de abril de 1899 y era hija de Elise Shalom y de León Naar, que era hijo de un conocido rabino, el rabí Benjamín Naar. Ella y su hermano Freddy fueron enviados a París para cursar estudios de bachillerato y allí Juana, que por aquel entonces se hace llamar Jeanne, casa con un esfaradí llamado Albert Jacoel, comerciante de tejidos en París, del que se divorcia y a fin de la Primera Guerra Mundial se casa con Enrique Mordó, que es un sefardita nacido en Barcelona, afincado en París, allí se hace llamar Henri Mordó, y que no quiere vivir en París y se van a Berlín, donde abrirán un comercio de importación y exportación de alfombras orientales, hasta que poco a poco van viendo el advenimiento funesto del nazismo y de la guerra mundial, y ambos, conocedores de la Primera Guerra Mundial, deciden escapar de Alemania yéndose a Suiza, donde Mordó muere en el año de 1942, víctima de un ataque al corazón. Entonces ella, Juana, con su madre, es cuando decide escapar también de Suiza y llegar a Madrid. Un punto de inflexión importante para ella, porque en alguna ocasión se le oyó decir que cuando se vaya a hablar de mí,
quiero que sea a partir de mi estancia en Madrid. Lo primero que Juana conoce en Madrid es la muerte de su madre y poco tiempo después, reemprendiendo, inventándose su vida en Madrid, encuentra un amigo, un conocido que había tenido en Berlín, que estaba muy relacionado con los círculos intelectuales madrileños de 1943. Y por medio de estos consigue entrar a trabajar en la emisión francesa de Radio Nacional de España. Allí se dedica a leer artículos que firma con el seudónimo de Carmen Soler. Y para que nos hagamos una idea de qué tipo de programa y qué tipo de ambiente circundaba, decir que la primera de esas colaboraciones fue una entrevista a el gran literato español Azorín. Después vendrían muchas más entrevistas y trabajos sobre todo tipo de asuntos, desde el mundo de los viajes por distintas ciudades españolas a temas netamente literarios, sin olvidarse de la crónica social y festiva, y todo ello siempre encabezado con un saludo que era "Mes chers auditeurs", queridos oyentes. Después, Juana, a lo largo de estos años, creó una imagen de mujer de mundo y gran cultura, y llegó a tener un gran prestigio en el mundo intelectual madrileño de los años 40 y 50. Fue entonces cuando abrió un salón los sábados en su nueva casa, en la Casa del Arco, en la calle de Rodríguez de San Pedro. Y por allí, para hacernos también una idea, paraba José Luis López Aranguren, Pedro Lainentralgo, Luis Felipe Vivanco, el poeta Luis Rosales, José Luis San Pedro, Gerardo Diego y los hermanos Saura, Antonio Saura y Carlos Saura. En el otoño de 1953 va a ocurrir su entrada triunfal en el mundo del arte. Se inaugura en el Parque del Retiro la primera exposición internacional de escultura al aire libre, promovida por la Dirección General de Bellas Artes y la Sociedad de Amigos del Paisaje y de los Jardines. El comité organizador de este evento estaba presidido por Antonio Gallego Burín, director general de Bellas Artes, y era presidente el director de los museos de Barcelona. Y bueno, Juana era secretaria del comité organizador de la muestra, pero a la vez se convirtió en coordinadora y, por tanto, la persona por la que pasaron 1001 detalles de la realización del proyecto, culminados con el montaje de las obras, como si ya prometiesen en la atmósfera las señales de uno de los saberes más ciertos y una de las disposiciones más queridas por ella: montar una exposición. Esta fue su entrada en el mundo del arte, su conocimiento del mundillo artístico, y en 1958 el galerista Aurelio Biosca buscaba una persona que dirigiera su galería y se encomendó a el buen gusto de Juana Mordó. En la galería estaban los artistas del grupo El Paso, más ni menos, de suma significación en la historia del arte del siglo XX en España y de la generación del gran informalismo español, a los que reunió en algunas importantísimas manifestaciones.
Pero las galerías de Biosca como directora fueron madurando con el contacto con el artisteo y de amigos comunes hasta barajar la posibilidad de montar una galería que tuviera como eje a Juana misma. Y el grupo que había de regir la galería estaba formada por Juana, Ernesto Wittenow, María Luisa Maristani y José Ailló. Y la galería se ubicó en la calle Villanueva número 7 con el nombre de Juana Mordó, y allí se inauguró el 14 de marzo de 1964 con una exposición colectiva donde hubo presencia de nombres conocidos hoy por hoy de todos los medianamente conocedores del mundo artístico español, como puede ser Vicente Amestoy, José Caballero, Chillida, Carmen Lafón, Julio López Hernández, Lucio Muñoz, Manuel Rivera, Antonio Saura, Pablo Serrano, Antoni Tapies, Gustavo Torner, Fernando Zobel. Y en diciembre de 1975, y en colaboración con Manuel Mendoza, se abrió una nueva galería, también con su nombre, en la calle Castelló número 7. Y será el 27 de junio de 1983 cuando el rey Juan Carlos le hizo entrega en el Museo del Prado de la Medalla de Oro de Bellas Artes en reconocimiento a toda una vida dedicada a fraguar, consolidar y dinamizar el mundo de la pintura vanguardista en España en la segunda mitad del siglo XX. Ella siempre fue una fiel defensora del arte de vanguardia, dedicó toda la vida a promocionar pintores y escultores de su tiempo. Su legado, como decíamos antes, forma parte del patrimonio artístico del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Está compuesto en su mayoría por obras de indudable valor artístico y de gran valor sentimental para ella, porque muchas de las piezas van acompañadas por dedicatorias de los artistas, como por ejemplo de Manuel Rivera, el fundador del grupo El Paso. También tenemos que nombrar a el equipo Crónica, este dúo valenciano irreverente, postmodernísimo y netamente fundador del pop art en España, que ella fue la primera en creer en ellos y la primera en promocionarlos. La gran mayoría de sus obras revela la atención que los más significativos creadores contemporáneos españoles han prestado al pequeño formato, y esto podemos ver en el legado Mordó Alvear en la Academia de San Fernando, ni más ni menos, el epicentro academicista del arte plástico en España, donde hay 57 piezas de Rafael Canogar, Gustavo Torner, Bonifacio Alonso, incluso planchas grabadas por Dalí. Juana Mordó, una cala importante del arte español, del mundo de la historia del arte vinculado al judaísmo en mayor o menor medida. Y bueno, ella falleció pocos meses después de la entrega de la medalla de oro de Bellas Artes, que recibió el 12 de marzo del 84. Ella murió muy poco después.
Y esto ha sido todo por hoy en Oman, historias del arte y el judaísmo. Nos encontramos aquí en la próxima edición con una historia distinta.